Acomódate y disfruta de todos los lugares que puedes ver durante una semana en el archipiélago maltés con esta completa guía. ¡Despegamos! A lo largo de sus siglos de historia, Malta se ha visto influenciada por diversas culturas. Griegos, fenicios, romanos, turcos, sicilianos, aragoneses, franceses y británicos se disputaban este territorio por su estratégica ubicación. Si a esta mezcla cultural le añadimos que goza de un fantástico clima mediterráneo, unos paisajes naturales sin igual, que han contribuido a que este lugar sea elegido como escenario de películas como Troya, Ágora o la serie Juego de Tronos, sumado a que en ella se respira una tranquilidad absoluta, posee una rica gastronomía y cuenta con precios muy asequibles, obtenemos el cóctel perfecto para que este sea un viaje de ensueño. Ahora, adentrémonos en su capital, La Valeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Es una de las áreas históricas más densas del mundo, con 320 monumentos en sus 55 hectáreas, los cuales se encuentran protegidos por las murallas de la ciudad fortificada. Una vez dentro destacan la Catedral Anglicana de San Paul, la primera iglesia protestante que se construyó en la isla tras la conquista de los británicos, y la iglesia de las Carmelitas, que se encuentra una junto a la otra. La Plaza de San Jorge, donde está ubicado el Parlamento, también conocido como el Palacio del Gran Maestre, actual sede del gobierno maltés. En los alrededores de esta plaza encontramos la Universidad de Malta, la Biblioteca Nacional, el Palacio de Justicia y la Catedral de San Juan, uno de los imprescindibles de Malta por su increíble belleza y por la cantidad de historia y obras de arte que alberga su interior. Entre las más destacadas se encuentra la pintura de San Juan Bautista de Caravaggio. Continuamos nuestra ruta deteniéndonos en el Albergue de Castilla. Aquí se alojaban los caballeros de la Orden de San Juan de Castilla, León y Portugal. Actualmente es la residencia del primer ministro de Malta. En la misma plaza, junto a la Bolsa de Malta, verás una puerta que da paso a uno de los jardines más encantadores que he visto jamás, los Upper Baraka Garden. Tras sus arcadas se puede divisar un jardín inferior con varios cañones y justo enfrente tenemos las llamadas tres ciudades, Ospikua, también conocida como Bormia, Victoriosa o Virgu y Senglea. Seguimos caminando y encontramos de nuevo un bello jardín cuidado al detalle llamado Lower Baraka Garden, que da paso al War Memorial y de fondo unas incomparables vistas al mar. Rodeando esta pequeña península llegamos al Fuerte San Telmo, construido por los caballeros de la Orden de San Juan para proteger el puerto. Actualmente su estado de conservación es realmente asombroso. La calle República es la arteria comercial de La Valeta junto con la calle Santa Lucía y conduce hasta la puerta de la ciudad y la preciosa Fuente de Tritón. Bajamos a Waterfront para tomar un ferry a Bormia, donde nos espera su bonito puerto, la iglesia colegiata de la Inmaculada Concepción y la puerta de Santa Elena. A continuación nos dirigimos a Senglea por la calle principal, Setembru, hasta llegar al Forti San Miquel, mirador que ofrece las mejores vistas de La Valeta y el Grand Harbour. Ahora es el turno de Virgu, la primera residencia de los caballeros de la Orden de San Juan. Sus visitas obligadas son la iglesia de San Lorenzo, el Palacio del Inquisidor y por último el Fuerte de San Ángel. Un lugar desde el que se obtiene una panorámica impresionante de toda La Valeta es el Paseo Marítimo de Sliema, lugar ideal para alojarte si quieres alquilar un coche para recorrer las islas. Al final del mismo llegarás a San Julián, una de las zonas más turísticas y con mayor oferta hotelera y de restauración. Concretamente en Spinola Bay podrás disfrutar de uno de los atardeceres más románticos de la zona. Y si el romanticismo no es lo tuyo, puedes decantarte por el barrio de Patchville,
famoso por su vida nocturna, ya que aquí se concentran clubes, bares y discotecas donde acuden en su mayoría jóvenes todos los días de la semana. Al sur de la isla se encuentra Marshalls Lock, un tradicional pueblo de pescadores que condensa toda la esencia de Malta. Su mayor atractivo son sus coloridas barcas atracadas en el puerto llamadas Lutzu y su mercado de pescado. Si tienes ocasión, te recomiendo que elijas el domingo para hacer esta visita, puesto que es el día en que tiene lugar el mercado local y cuando más ambientado está este bonito pueblo. A unos 30 minutos a pie del centro del pueblo se encuentra St. Peter's Pool, una cala rodeada por rocas a diferentes alturas sobre el nivel del mar, desde las que suelen saltar los turistas a modo de trampolín. Blue Grotto, uno de los destinos turísticos preferidos por los viajeros. Se trata de una serie de 6 cuevas marinas situadas a los pies de unos acantilados en el suroeste de la isla. Su nombre procede del espectáculo que tiene lugar desde el amanecer hasta el mediodía, en el que el azul del mar se refleja en las paredes de la cueva, creando magníficos juegos de luz y multitud de tonos azules. Por ello recomiendo visitarlo temprano. También es muy recomendable hacer la ruta del sendero de los acantilados Dingley, ya que en ella se encuentra Ajorgim, las ruinas de un templo del año 3200 a.C. consideradas Patrimonio de la Humanidad. En cuanto a los acantilados Dingley, no debes perderte la impresionante panorámica desde el mar. Ahora trasladémonos al interior de la isla. Aquí destacan Medina, ciudad amurallada que fue la capital de Malta hasta el año 1570, cuando fue sustituida por La Valetta. Es conocida por sus habitantes como la Ciudad del Silencio. La puerta de entrada a la ciudadela te será muy familiar si eres fan de Juego de Tronos, ya que es la puerta de entrada a Desembarco del Rey. Dentro de la fortificación encontramos la Catedral de Medina con su correspondiente museo, el Convento de las Carmelitas, el Palacio Falsón y el Palacio Vilena. Aunque lo mejor es pasear por cada una de sus calles, capaces de trasladarnos a aquella época debido a que su estado de conservación es inmejorable. Parece como si allí se hubiese parado el tiempo. Junto a Medina se encuentra Rabat. Es tanta su cercanía que podemos ir perfectamente caminando. Los lugares más relevantes son la Domus Romana, la iglesia y gruta de San Pablo y las catacumbas. Mosta es famosa por su impresionante catedral, cuya cúpula es la más grande de Malta y la tercera más grande de Europa, sobrecogedora desde que pones un pie en ella. Durante la Segunda Guerra Mundial, una bomba atravesó su cúpula, pero esta nunca llegó a explotar, cosa que los malteses interpretaron como un milagro. Muy cerca de Mosta está Naxar, donde puedes visitar su catedral y el Palazzo Parisio junto con sus jardines. Ya en la costa norte de la isla toca explorar Bugiva, un tradicional pueblo pesquero convertido en una de las zonas más enfocadas al turismo de masas en Malta, también conocido por sus habitantes como el pequeño Miami. Culturalmente tiene poco que ofrecer y sus playas no son las más bonitas, pero encontrarás multitud de pubs, bares, pizzerías, un acuario, un museo de vehículos clásicos y su extenso paseo marítimo. Melilla es una localización ideal para los amantes de la playa, ya que cuenta con las más bonitas de Malta, Gadira Bay y Paradise Bay, gracias a sus aguas cristalinas. Esta ciudad es más tranquila que Bugiva, por lo que no hay mucho ambiente nocturno. Por otra parte, goza de gran oferta hotelera a bajos precios, pero si no vas a alquilar coche, infórmate bien de la ubicación del alojamiento, porque muchos están a 3 o 4 kilómetros de Melilla. Muy cerca de allí, en Anchor Bay, se encuentra Popeye Village, una pequeña villa convertida en parque temático dedicado a Popeye, hecho a base de lo que fue el set del musical de Popeye de 1980. Cogemos el ferry en Chirquegua con destino a Gozo y comenzamos explorando Emgar y su bonito puerto pesquero. Los ferries pasan cada 45 minutos y el trayecto tiene una duración de 25 minutos. A continuación ponemos rumbo a Victoria, la capital, donde visitamos el ayuntamiento, la Basílica de San Jorge y la Ciudadela. Dentro de la Ciudadela vemos la Catedral de Gozo y la vieja prisión, además de pasear por sus tradicionales calles empedradas.
Otro punto a favor de la ciudadela es que ofrece las mejores vistas de toda la isla al estar construida en el lugar más elevado de la ciudad. Nuestra siguiente parada es Dueira, donde se encontraba, antes de ser destruida por el oleaje, la Azure Window. Al llegar allí rodeados de enormes y robustos acantilados, podemos ser testigos de la fuerza que tiene tanto el oleaje del mar como el viento. Es una buena dosis de realidad que nos recuerda lo insignificantes que somos en comparación con el poder de la naturaleza. Muy cerca de allí se encuentra el Blue Hole, un lugar maravilloso para bucear. Adentrándonos un poco más, vemos el Inland Sea. Se trata de una laguna de agua salada que se comunica con el Mediterráneo a través de un arco natural hecho en la roca. Desde la laguna salen unas barcas que te llevan al mar a través del arco para explorar las grutas que se encuentran por la zona. Y para el final, he dejado el plato fuerte, la isla de Comino y su atracción principal, la Blue Lagoon. Desde cualquier punto de la isla puedes visitar Comino, pero Bugiba, Chirquehua y Sliema son las que tienen mayor variedad de planes para ello. Yo me decanté por hacer una excursión desde el paseo de Sliema con la compañía Lutzu Cruises. Se trata de un barco que rodea toda la isla de Malta, haciendo parada en la Blue Lagoon de Comino, con servicio de bar a bordo y un guía que iba retransmitiendo los lugares por los que íbamos pasando, su historia y algunas curiosidades de los mismos. El precio era de 20 euros por persona, así que no dudé un segundo y el resultado fue muy satisfactorio. A medida que te vas acercando a la Blue Lagoon, van apareciendo aguas cada vez más cristalinas y unos preciosos tonos turquesas. Ya en la Blue Lagoon hay una pequeña playa de arena blanca que, sumada a las aguas turquesas, convierten a este lugar en un enclave paradisíaco. Si dispones de tiempo, es habitual tomar pequeñas embarcaciones que te llevan a visitar las cuevas. Del mismo modo, se puede alquilar un kayak para explorar todo lo que desees. Y desde este paraíso me despido. Espero haberte dejado un buen sabor de boca y muchísimas ganas de visitar este país tan especial. No olvides comentarme tu experiencia, me encantará leerte. Y si deseas ayudarme a seguir generando contenido, solo tienes que pinchar en el botón gracias. Te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.